Una célula conspirativa del grupo extremista Hizbut Tahrir, proscrito en Rusia y otros países, manejada desde Ucrania, fue desmantelada en las ciudades de Dnipro y Yalta de Crimea, comunicó el Servicio Federal de Seguridad ruso. A raíz de las acciones coordinadas de los empleados del Servicio Federal de Seguridad ruso, en las ciudades de Dnipro y Yalta fue neutralizada una célula conspirativa de la organización extremista, integrada por 6 ciudadanos de Rusia, dice el comunicado. Según los datos de los oficiales, los detenidos realizaban, en coordinación con los emisarios de la organización subversiva en Ucrania, un trabajo intencionado de difundir la ideología sediciosa en Rusia y reclutaban a musulmanes locales a sus filas. En el domicilio de los detenidos fueron incautados materiales de propaganda del grupo, herramientas de comunicación y portadores de datos electrónicos. Se abrieron causas penales. Hizbut Tahrir al-Islami, o el Partido de la Liberación Islámica, declarado extremista en varios países, tiene por objetivo derrocar los gobiernos no musulmanes y establecer un califato islámico universal. Los miembros de Hizbut Tahrir son frecuentemente arrestados en distintas regiones rusas, principalmente en ciudades grandes de Rusia Central, región del Volga y Siberia, y también en Crimea. A finales del mes de julio, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revocó la ciudadanía de algunas de las personas más conocidas, y de mayor peso político en el país, sin que hubiera una explicación clara de las razones para hacerlo. Ahora, unas recientes intimidaciones al alcalde de Kiev, han confirmado que se trata de una nueva arma política. El primero en perder la ciudadanía, para su propia sorpresa, fue Gennady Korban, quien entre otras cosas, ha sido el jefe de la defensa territorial de la región de Dnepropetrovsk. Al tener demasiado peso como para ser encarcelado o intimidado por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, la revocación de ciudadanía se ha mostrado como un arma política muy eficiente. Sin ciudadano ucraniano, no hay oponente político. Una de las personas que se atrevió a alzar la voz en contra de estos métodos de competencia política ha sido el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, quien en una carta abierta exigió que se le devuelva la ciudadanía a Korban. Poco después, el funcionario tuvo una conversación desagradable con la oficina del presidente. Allí le dijeron que es proactivo y le insinuaron que podrían ocuparse de su ciudadanía alemana, dijo Klitschko en una entrevista para el medio Babel. Antes de ocupar el cargo público, era un boxeador profesional que vivía en Alemania, pero el propio Klitschko destacó en la entrevista que no tiene más ciudadanía que la ucraniana. Voy a compartir un secreto con ustedes. La situación de Korban es una acción de intimidación, para que los demás sean más obedientes, señaló Klitschko. Lo que ocurre es que según la ley del país eslavo, está prohibido tener más de una ciudadanía y bajo esta premisa se le revocó la ciudadanía al oligarca Igor Kolomoisky, visto por muchos expertos como el patrón de Zelensky. Kolomoisky tenía más ciudadanías desde hace décadas. Al mismo tiempo, el ejemplo de Korban ha demostrado que ni siquiera hace falta una razón formal, pues él no tenía más pasaportes, ni se le incriminó ningún delito que pudiera acarrear la pérdida de ciudadanía como castigo. Actualmente se encuentra en Polonia en condición de apátrida. Así Kiev no podrá garantizar el pase seguro de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IAEA, a la planta nuclear de Zaporizhia a través del territorio bajo el control de Ucrania, declaró el vicedirector del Departamento para la No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores ruso, Igor Vishnevetsky. Las garantías de Ucrania son efímeras. ¿Qué garantías se pueden dar si hay un montón de unidades que no están subordinadas a Kiev?, dijo a los periodistas Vishnevetsky. Subrayó que no se puede poner en peligro la vida de funcionarios internacionales, especialmente de tan alto rango, ya que el director general del OIEA Rafael Grossi tiene la intención de liderar personalmente esta misión. Agregó que existe la necesidad de mantener consultas con el OIEA para que expertos de la organización puedan llegar de manera segura a la planta nuclear evitando el territorio bajo el control de Kiev. El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stepan Dujarric, declaró el 15 de agosto que la Secretaría de la ONU tiene en Ucrania capacidad logística y de seguridad para poder apoyar cualquier misión del OIEA a la planta nuclear de Zaporizhia desde Kiev, en caso de que tanto Rusia como Ucrania estén de acuerdo.
La central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad ucraniana de Energodar. Cuenta con 6 reactores de agua presurizada del modelo VER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios. Desde marzo pasado, la central permanece bajo control de militares rusos. El Ministerio de Exteriores ruso alega que la protección de la planta, operada por la empresa ucraniana Energoatom, persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos. Las sanciones contra Rusia no fueron eficientes, repercutieron en Estados Unidos y la UE, declaró el jefe de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin. Las sanciones no resultaron eficientes, no provocaron el daño esperado a la economía rusa, afectaron como un boomerang a Estados Unidos y la Unión Europea, escribió Volodin en su canal de Telegram. El desarrollo de la economía global no sería posible sin Rusia, recalcó. Los economistas extranjeros revisan sus estimaciones del PIB ruso para que este año prevén un descenso de 2/3 menos de lo calculado antes, agregó. Tras 3 primeros paquetes de sanciones antirrusas, los expertos preveían una caída del PIB ruso en un 12,4%, precisó, y el pronóstico actual es de un 4,7%. Al mismo tiempo, la situación es contraria respecto a Estados Unidos, y para países de la Unión Europea. Los analistas empeoran los pronósticos registrando una caída del PIB durante 2 trimestres consecutivos, destacó. Asimismo, el 12 de agosto el politólogo venezolano Walter Ortiz destacó a la prensa que Estados Unidos y Europa subestimaron la capacidad de Rusia para hacer frente a las sanciones impuestas en su contra, por la operación militar especial en Ucrania, y a eso obedece el fracaso de esas medidas en contra del país euroasiático. El 5 de agosto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó un nuevo paquete de medidas para paliar las consecuencias de las sanciones económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea, en los sectores financiero y energético. El texto, publicado en el portal oficial del gobierno, restringe a las entidades de los países hostiles realizar transacciones con los títulos de valor, participaciones en empresas y cuentas hasta fin de año. Las medidas se extienden, en particular, al proyecto petrolero Sakhalin, uno en el que participan la estadounidense ExxonMobil con una cuota de 30%, la japonesa Sodeco, 30%, la rusa Rosneft, 20%, y la india ONG Videsh, 20%. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron varios paquetes de restricciones contra empresas de Rusia de distintos sectores. En particular, petroleras, gasísticas y bancos, con el argumento de la operación militar que lleva a cabo Moscú, desde el 24 de febrero para frenar los bombardeos ucranianos en Donbass. Como también se sabe, Irán presentó en el Foro Técnico Militar Internacional Army 2022, sistemas antiaéreos para derribar vehículos aéreos no tripulados a distancias de hasta 200 kilómetros, según reportó un corresponsal de la prensa. Se trata de 3 sistemas antiaéreos, de corto, medio y largo alcance, dijo a esta agencia el portavoz de la delegación iraní, Esmisadeh Amanwanman. El sistema de corto alcance, llamado Producto AD-08, fue diseñado para abatir drones, helicópteros y otros blancos a baja altura. Es eficaz a una distancia de hasta 8 kilómetros, y a una altura máxima de 5 kilómetros. Puede atacar hasta 4 blancos a la vez. Otro sistema, el de alcance medio AD-120, se utiliza para distancias de hasta 120 kilómetros, y aun alturas de hasta 27 kilómetros. A su vez, el producto AD-200, el de mayor alcance, es capaz de detectar hasta 6 blancos, siendo eficaz en alturas de hasta 27 kilómetros, y a distancias de hasta 200 kilómetros. La 8ª edición del Foro Técnico Militar Internacional Army 2022, se celebra del 15 al 21 de agosto, en la ciudad de Kubinka, situada en las afueras de Moscú. Sputnik es la agencia de noticias oficial del Foro Army 2022.